Cierra tu armario por un momento. Abre la puerta despacio y detente frente a lo que hay dentro. Camisetas dobladas, vaqueros apilados, vestidos colgados en fila. Ropa que compraste hace 6 meses y que ya no te parece tan especial. Ropa que adquiriste en un momento de impulso porque costaba 12 euros y parecía exactamente lo que necesitabas. Ropa que llevas puesta ahora mismo mientras lees estas palabras. Para la mayoría de nosotros, esas prendas son simplemente ropa. Son tela, son color, son estilo. Son la versión de nosotros mismos que elegimos mostrar al mundo cada mañana cuando nos vestimos frente al espejo. Nos han enseñado a verlas como el resultado natural del progreso moderno, como la democratización de la moda, como el milagro económico que permite que cualquier persona con pocos euros pueda vestirse bien y estar a la última. Y en el centro de ese milagro, brillando con una luz blanca y fría, en cada centro comercial de cada ciudad del mundo hispanohablante, está un logotipo que conoces desde que eras un niño. 4 letras simples sobre fondo blanco. Z-A-R-A. Para millones de españoles, mexicanos, argentinos y colombianos, ese nombre es sinónimo de algo más que ropa. Es sinónimo de identidad nacional, de éxito empresarial, de la historia de un hombre que empezó cosiendo batas en un pequeño taller de La Coruña y se convirtió en el hombre más rico de Europa. Es el orgullo de un país entero condensado en una etiqueta de tela. Nos han enseñado a sentir que Zara es nuestra, que es diferente a las grandes corporaciones frías y desalmadas de América o Alemania, que es humana, cercana, familiar, que Amancio Ortega es uno de los nuestros, un hombre hecho a sí mismo, que demostró que desde un rincón del noroeste de España se podía conquistar el mundo. Pero esa historia de orgullo nacional es una ilusión cuidadosamente construida. Es una cortina de humo tejida con los mismos telares que producen las prendas que cuelgan en tu armario. Porque si pudieras meter la mano en esa camiseta que llevas puesta y tirar del hilo hasta llegar al otro extremo, no llegarías a una fábrica moderna y luminosa en Galicia. Llegarías a un edificio de 8 plantas en Dhaka, Bangladesh, con las paredes agrietadas y los suelos desbordados de telas y máquinas de coser. Llegarías a las manos de una mujer de 23 años que lleva 14 horas seguidas cosiendo la misma costura, ganando menos en un mes de lo que tú pagaste por esa prenda en 20 minutos. Y si siguieras tirando de ese hilo, llegarías a algo mucho más oscuro. Llegarías a las notas secretas escondidas dentro de las prendas, mensajes desesperados cosidos en el forro de los abrigos por trabajadoras que no tenían otra forma de pedir ayuda al mundo exterior. Llegarías a los escombros de un edificio derrumbado un martes por la mañana, enterrando bajo toneladas de cemento a más de 1.100 personas que habían ido a trabajar, porque el gerente les amenazó con despedirlas si no se presentaban. Llegarías al río más contaminado de Asia, teñido de azul y negro por los vertidos de las fábricas que producen los colores que tanto te gustan en las tiendas. Esta no es la historia de una empresa que comete errores ocasionales. Esta es la crónica de un sistema diseñado con precisión quirúrgica para extraer el máximo beneficio posible de los cuerpos de las personas más vulnerables del planeta, mientras vende al consumidor una fantasía de moda accesible y democrática. Es la historia de cómo Zara y su empresa madre, Inditex, inventaron un modelo de negocio tan revolucionario y tan brutal que cambió para siempre la relación entre los seres humanos y la ropa que visten. Un modelo que otros copiaron y amplificaron hasta crear la industria más contaminante del mundo después del petróleo. Bienvenidos a la historia real de Zara, bienvenidos a la fábrica del deseo.
Para entender cómo nació este monstruo, debemos volver al principio, a una historia que en España se cuenta como un cuento de hadas empresarial, pero que vista desde otro ángulo, tiene todos los elementos de una tragedia anunciada. Debemos viajar a La Coruña de los años 50, una ciudad gris y húmeda en el extremo noroeste de la península ibérica, azotada por el viento atlántico y marcada por la pobreza de la posguerra franquista. Las calles huelen a mar y a carbón. Las mujeres cosen en casa para complementar el sueldo miserable de sus maridos. Los niños trabajan desde que pueden sostener una aguja. En ese contexto nace Amancio Ortega Gaona en 1936, el mismo año en que España se desangra en el inicio de su guerra civil. Su padre es ferroviario. Su familia no tiene dinero. La leyenda dice que el joven Amancio, con 13 años, acompaña a su madre a la tienda de comestibles y escucha cómo el tendero le dice que no. Puede fiarle más porque ya debe demasiado. Ese momento de humillación, según la mitología corporativa de Inditex, es el instante en que Ortega decide que nunca volverá a depender de nadie, que el dinero será siempre su escudo contra la vergüenza. Ortega empieza a trabajar como recadero en una camisería de La Coruña. Aprende a coser, aprende los tejidos, aprende los márgenes de beneficio. Con 28 años, en 1963, funda con su entonces pareja, Rosalía Mera, una pequeña empresa de confección en el salón de su casa. El primer producto que fabrican son batas de estar por casa, esas prendas humildes que las amas de casa españolas usaban para no estropear la ropa buena mientras fregaban y cocinaban. No es glamour, es pragmatismo puro. Lo que distingue a Ortega desde el principio no es la visión artística, sino la visión comercial. Entiende algo que los grandes diseñadores de moda de París y Milán no quieren ver. La mayoría de la gente no compra ropa para expresar su alma. La compra porque la necesita o porque la desea en un impulso. Y ese impulso puede ser manipulado, acelerado y multiplicado si se gestiona bien. En 1975 abre la primera tienda Zara en La Coruña. El nombre iba a ser Zorba, en homenaje a la película de Zorba el griego, pero ya existía un bar cercano con ese nombre y Ortega tuvo que improvisar, reorganizando las letras disponibles en el letrero que ya había encargado. Así de prosaico es el origen del nombre que hoy vale decenas de miles de millones de euros. La tienda tiene éxito porque ofrece algo nuevo en la España de la transición. Copias de las últimas tendencias de las revistas de moda a precios asequibles para la clase media. Ortega no diseña moda, la interpreta. Sus equipos observan lo que triunfa en las pasarelas de Milán y París y lo reproducen a una fracción del costo en sus talleres gallegos. Es el modelo del fast fashion, en su forma más embrionaria, todavía artesanal, todavía local, todavía sin las consecuencias globales que vendrían después. Durante los años 80, la expansión es constante, pero controlada. Más tiendas en España, luego Portugal, luego el resto de Europa. El modelo funciona. Pero Ortega quiere algo más. Quiere velocidad. Quiere que la ropa que ve en las revistas del lunes esté en sus tiendas el viernes. Quiere que sus clientas encuentren siempre algo nuevo cada vez que entren. Y aquí es donde Zara deja de ser una empresa de moda interesante para convertirse en algo cualitativamente diferente y mucho más oscuro. El gran invento de Ortega, el que sus biógrafos celebran como un genio de la logística y sus críticos denuncian como la semilla de una catástrofe global, se llama integración vertical y velocidad de respuesta. La idea es simple en su formulación.
y devastadora en sus consecuencias. En lugar de diseñar colecciones 2 veces al año, como hacían todas las marcas de moda, Zara va a lanzar nuevos productos cada 2 semanas. 24 microtendencias al año, en lugar de 2 grandes temporadas. Para lograrlo necesita controlar absolutamente toda la cadena de producción, desde el diseño hasta la tienda, pasando por la fabricación, el almacenamiento y la distribución. En los años 90, mientras el resto de la industria de la moda subcontrata masivamente su producción a fábricas de Asia para reducir costes, Ortega hace algo aparentemente contrario. Mantiene una parte significativa de la producción en Galicia y el norte de Portugal. Los artículos más complejos o más sensibles a las tendencias se fabrican cerca de casa para poder reaccionar rápido. Pero hay una trampa en esta imagen de producción local y responsable. Esa producción gallega y portuguesa depende, a su vez, de una red invisible de talleres clandestinos, muchos de ellos en sótanos y bajos de edificios residenciales, donde mujeres inmigrantes de Europa del Este y Brasil trabajan en condiciones que recuerdan a los talleres del siglo XIX. En 1999, una investigación periodística en Portugal revela talleres subcontratados por proveedores de Inditex, donde las trabajadoras cobran por pieza, sin contrato, sin seguridad social, sin horario fijo. Ortega niega cualquier responsabilidad. Son subcontratistas, dice la empresa. Nosotros no controlamos lo que hacen nuestros proveedores. Es la primera vez que Inditex usa esta excusa. No será la última. Pero la gran transformación, el salto que convierte a Zara de empresa exitosa en fenómeno global destructivo, llega a principios del siglo XXI, cuando la empresa decide escalar su modelo de velocidad extrema hacia Asia. El razonamiento es brutal en su simplicidad. Si puedes hacer en Portugal una camiseta por 8 euros, en Bangladesh puedes hacerla por 1,50. La diferencia es puro beneficio. Y si la velocidad de producción en Asia es algo menor que en Europa, se compensa aumentando los pedidos y los plazos de entrega. La transición es gradual pero implacable. Los talleres gallegos van reduciendo plantilla. Los contratos con fábricas en Bangladesh, Camboya, Etiopía y Myanmar van creciendo. Y junto con esa transición geográfica, viaja algo más. Viaja a la cultura corporativa de Inditex, esa cultura que prioriza la velocidad y el coste por encima de cualquier otra consideración. Esa cultura que ha aprendido desde los talleres de La Coruña que las preguntas sobre las condiciones laborales son un obstáculo para la rentabilidad. Para comprender lo que eso significa en la práctica, debemos viajar a Dhaka, capital de Bangladesh, en la primavera de 2013. Dhaka es una megalópolis caótica y sofocante de 17 millones de personas. Es la capital de uno de los países más pobres y densamente poblados del mundo. Y es también la capital mundial de la industria textil. Más del 80% de las exportaciones de Bangladesh son ropa. 4 millones de personas, la mayoría mujeres jóvenes de zonas rurales que han emigrado a la ciudad buscando un futuro mejor, trabajan en miles de fábricas repartidas por toda la ciudad. Para estas mujeres, un trabajo en una fábrica textil no es la peor opción. Es con frecuencia la única opción. Los salarios son miserables, el equivalente a menos de $100 al mes en 2013, pero en un país donde la alternativa es el trabajo agrícola de subsistencia o el matrimonio forzado, ese dinero representa algo. Representa independencia. Representa la posibilidad de enviar dinero a la familia en el pueblo. Representa, con mucho sacrificio, el sueño de que sus hijos puedan estudiar. Las grandes marcas occidentales lo saben.
Saben que estas mujeres no tienen poder de negociación. Saben que el gobierno bangladesí, totalmente dependiente de las divisas que genera la industria textil, nunca va a imponer regulaciones que ahuyenten a los compradores extranjeros. Saben que pueden apretar los precios hasta el límite, porque siempre habrá un propietario de fábrica desesperado, dispuesto a aceptar el contrato. Es la misma lógica que usó la United Fruit Company con los campesinos centroamericanos. Es la misma lógica que usó Bayer con los prisioneros de Auschwitz. La geografía cambia, el vocabulario se moderniza, pero la ecuación fundamental permanece idéntica. Hay personas con poder y personas sin él, y las primeras extraen valor de las segundas hasta que ya no pueden extraer más. El edificio Rana Plaza estaba en Sabar, un suburbio industrial de Dhaka. Era un bloque de 8 plantas construido sobre terreno pantanoso, sin los permisos adecuados. Los pisos superiores habían sido añadidos ilegalmente a una estructura que no estaba diseñada para soportarlos. En esas plantas superiores funcionaban 5 fábricas textiles que producían ropa para marcas occidentales: Mango, Primark, Walmart, y también proveedores de Inditex, entre otros. El 23 de abril de 2013, un lunes por la tarde, aparecieron grietas visibles en las paredes del edificio. Grandes grietas que se abrían desde el suelo hasta el techo, como heridas en la piel de la estructura. Los trabajadores las vieron y tuvieron miedo. Avisaron a los supervisores. Un ingeniero que inspeccionó el edificio ese mismo lunes ordenó la evacuación inmediata y recomendó que el edificio no volviera a usarse hasta ser evaluado por expertos. Los bancos y las tiendas de los pisos inferiores cerraron ese día. Sus empleados se fueron a casa. Pero los propietarios de las fábricas textiles tomaron una decisión diferente. Una decisión que define con claridad meridiana los valores reales de esta industria. Llamaron a sus trabajadoras y les dijeron que si no venían a trabajar al día siguiente, serían despedidas y perderían el salario del mes. Las mujeres tenían miedo de entrar al edificio. Tenían miedo porque podían ver las grietas con sus propios ojos. Pero también tenían miedo de perder el trabajo. En Bangladesh, si te despiden de una fábrica con causa, es muy difícil encontrar empleo en otra. Y sin ese salario miserable, sus familias no comían. El 24 de abril de 2013, a las 8:45 de la mañana, mientras más de 3.000 trabajadoras estaban en sus puestos cosiendo las prendas que semanas después aparecerían en los escaparates de las tiendas del mundo occidental, el edificio Rana Plaza colapsó. No fue un derrumbamiento gradual, fue instantáneo. 8 plantas de hormigón y acero cayeron sobre sí mismas en segundos, aplastando a todos los que estaban dentro. 1.134 personas murieron ese día. Más de 2.500 resultaron heridas, muchas de ellas con amputaciones y lesiones permanentes. Fue la mayor catástrofe de la historia de la industria textil. Fue también completamente evitable. En los días siguientes, mientras los equipos de rescate excavaban entre los escombros buscando supervivientes, los periodistas de todo el mundo acudieron al lugar. Fotografiaron los restos de las fábricas. Y entre los escombros, entre las máquinas de coser aplastadas y los rollos de tela teñidos de sangre, encontraron las etiquetas. Etiquetas de marcas reconocibles en cualquier centro comercial de Madrid o Buenos Aires. Y entre ellas, prendas con etiquetas de proveedores directos de Inditex. La empresa reaccionó con la velocidad que la caracteriza en sus operaciones comerciales, pero que brilla por su ausencia cuando se trata de asumir responsabilidades. Inditex declaró
que no había tenido relación directa con las fábricas del Rana Plaza, que sus proveedores en ese edificio habían subcontratado sin su conocimiento. La misma excusa de siempre. Los subcontratistas, ese escudo perfecto detrás del cual la empresa puede beneficiarse de la mano de obra más barata del mundo mientras se lava las manos de las consecuencias. Pero las investigaciones posteriores revelaron algo diferente. Mostraron que los sistemas de auditoría de Inditex, esas inspecciones que supuestamente garantizan que sus proveedores cumplen los estándares mínimos de seguridad y condiciones laborales, eran en gran medida teatro. Las auditorías se anunciaban con antelación, lo que permitía a las fábricas preparar una fachada temporal de cumplimiento. Los auditores eran pagados por las propias marcas, creando un conflicto de interés estructural. Y los informes de auditoría se archivaban en las oficinas centrales de Arteixo, Galicia, mientras en los pisos superiores del Rana Plaza aparecían grietas en las paredes. El Rana Plaza no fue el primero ni el último incidente de este tipo en la industria. En noviembre de 2012, solo 5 meses antes del derrumbe, un incendio en la fábrica Tazreen Fashions, también en las afueras de Dhaka, mató a 112 trabajadoras. Las salidas de emergencia estaban bloqueadas. Los supervisores les dijeron a las empleadas que volvieran a sus puestos cuando sonaron las alarmas porque pensaron que era un simulacro. Walmart y otras marcas tenían pedidos en esa fábrica. En 2010, un incendio en la fábrica Garib & Garib en Bangladesh mató a 21 personas. En 2006, otro incendio en KTS Composite, en Bangladesh, mató a 85. La lista de tragedias es larga y monótona en su repetición. Son variaciones del mismo tema. Edificios sin salidas de emergencia adecuadas. Puertas bloqueadas para evitar robos. Trabajadoras que no pueden evacuar porque los supervisores tienen más miedo a perder producción que a perder vidas. Y detrás de cada una de esas tragedias, la misma cadena invisible que conecta el escombro humeante en Bangladesh con el escaparate iluminado en el centro comercial de tu ciudad. Inditex no estaba sola en esta industria del horror, claro está. Pero Zara tenía una particularidad que la hacía especialmente responsable. Zara había inventado el modelo. Zara había demostrado al resto de la industria que se podían lanzar 24 colecciones al año si se apretaba suficientemente la cadena de suministro. Zara había establecido el estándar de velocidad y precio al que todos los demás debían adaptarse o morir comercialmente. Cuando H&M o Primark presionaban a sus proveedores bangladesíes para reducir costes y acelerar plazos, lo hacían porque Inditex había demostrado que era posible y lucrativo. El modelo Zara no fue una consecuencia del fast fashion, fue su causa. Fue el motor que puso en marcha una carrera hacia el abismo, donde el precio de una camiseta bajaba cada año y el costo humano subía en la misma proporción. Para entender la profundidad de esa carrera, necesitamos hablar de números, no de los números que aparecen en los informes de responsabilidad corporativa de Inditex, llenos de gráficos verdes y compromisos voluntarios, sino de los números reales, los que cuentan la historia completa. En 2013, el salario mínimo en Bangladesh para un trabajador textil era de $38 al mes. $38 al mes para fabricar la ropa que se vendía a docenas de euros en las tiendas de Madrid. Ese mismo año, Amancio Ortega era el hombre más rico de Europa, con una fortuna valorada en $57.000 millones. No es una coincidencia, es una ecuación. La fortuna de Ortega existe en proporción directa a la pobreza de las costureras de Dhaka.
Cada euro que se ahorra comprimiendo el salario de una trabajadora bangladesí es un euro que engorda el dividendo de Inditex y, en última instancia, el patrimonio de su fundador. Es el mismo modelo que usó la United Fruit Company con los cortadores de banano en Honduras, el mismo modelo que usó la farmacia del diablo con los esclavos de Auschwitz. La geografía cambia, el producto cambia. La retórica corporativa se vuelve más sofisticada con cada generación. Pero la lógica fundamental no cambia nunca. Hay personas cuyo tiempo y cuerpo valen mucho, y personas cuyo tiempo y cuerpo valen casi nada. Y las empresas que se convierten en imperios son las que aprenden a explotar esa diferencia con la mayor eficiencia posible. Pero el horror del modelo Inditex no se agota en las condiciones laborales de Bangladesh. Hay otra dimensión de esta historia que es más difícil de ver porque no produce imágenes dramáticas de edificios derrumbados. Es un horror silencioso y acumulativo. Es el horror medioambiental. La industria textil es responsable de entre el 8 y el 10% de las emisiones globales de dióxido de carbono, más que toda la aviación y el transporte marítimo juntos. Consume más agua que cualquier otro sector industrial, excepto la agricultura. Vierte cada año más de 500.000 de toneladas de microfibras de plástico en los océanos. Y es la segunda industria más contaminante del planeta después del petróleo. Zara e Inditex no son las únicas responsables de esas cifras, por supuesto, pero son las principales arquitectas del modelo que las genera. El fast fashion, ese ritmo de 24 colecciones anuales que Zara inventó, es la razón por la que producimos hoy 100.000 millones de prendas de ropa al año en todo el mundo. El doble que hace 15 años. Y consumimos cada prenda durante un período de tiempo cada vez más corto antes de tirarla. El tiempo promedio de uso de una prenda de fast fashion antes de ser desechada es de 7 a 10 usos. 7 veces te pones esa camiseta de 12 euros antes de meterla en una bolsa de basura, antes de que acabe en un vertedero de Ghana o Chile o Indonesia, donde montañas de ropa occidental usada forman paisajes apocalípticos que los satélites pueden fotografiar desde el espacio. El desierto de Atacama en Chile tiene una zona donde se acumulan 40.000 toneladas de ropa usada y descartada cada año. Muchas de esas prendas vienen de Europa. Muchas tienen etiquetas de Zara. El proceso de teñido de los tejidos requiere enormes cantidades de productos químicos. En los países productores como Bangladesh, China, India y Camboya, esos químicos van frecuentemente a parar a los ríos sin tratamiento previo. El río Buriganga, que atraviesa Dhaka, es uno de los más contaminados del mundo. Sus aguas tienen el color de la tinta de impresora. Los peces desaparecieron hace décadas. Las comunidades que viven a sus orillas tienen tasas desproporcionadas de cáncer y enfermedades de piel. Y ese río teñido de negro es literalmente el precio que Bangladesh paga para que tú puedas comprar una camiseta azul marino por 9,90 euros.
Inditex ha anunciado en repetidas ocasiones compromisos medioambientales. Prometieron en 2019 que toda su ropa sería fabricada con materiales sostenibles para 2025. El plazo llegó y el porcentaje de ropa producida con materiales verdaderamente sostenibles seguía siendo marginal. Los compromisos voluntarios de las corporaciones sin mecanismos de verificación independiente son lo que los activistas llaman greenwashing, lavado de imagen verde. La misma estrategia que usó la United Fruit Company con su señorita chiquita sonriente. La misma que usó Philip Morris cuando empezó a hablar de reducción de daños. La misma que usó Bayer cuando puso el eslogan Ciencia para una vida mejor sobre los laboratorios donde habían experimentado con prisioneros. La ropa sostenible, la colección Join Life de Zara, existe para que los consumidores que se preocupan por el medio ambiente puedan seguir comprando con la conciencia tranquila. No para cambiar el modelo, para perpetuarlo con mejor marketing. Pero hay otra historia dentro de la historia de Zara que es menos conocida y que golpea de una manera diferente. Una historia que no habla de Bangladesh ni de ríos contaminados, sino de España misma, de las costuras que durante décadas se hicieron en sótanos de edificios residenciales en Galicia y Portugal, de las mujeres que trabajaron para hacer grande el imperio de Ortega y que nunca vieron ni una fracción de esa grandeza. En los años 80 y 90, mientras Zara crecía y Ortega acumulaba su primera gran fortuna, la producción en Galicia dependía de una red de talleres domésticos. Mujeres que cosían en casa, muchas de ellas sin contrato, sin seguridad social, sin cobertura sanitaria. Cobraban por pieza producida, lo que significaba que solo ganaban dinero mientras sus manos se movían. Sin vacaciones pagadas, sin baja por enfermedad, sin pensión. Era un sistema de trabajo a domicilio que tenía más en común con la industria textil del siglo XIX que con una empresa del siglo XXI que aspiraba a cotizar en bolsa. Cuando en los años 90 los sindicatos y los periodistas empezaron a investigar estas condiciones, Inditex respondió de la manera que se había convertido en su sello distintivo. Los talleres en cuestión eran subcontratistas de subcontratistas. La empresa sostenía que no podía ser responsable de las prácticas laborales de empresas con las que no tenía relación contractual directa. Era mentira. Los talleres trabajaban exclusivamente para la cadena de suministro de Inditex. Recibían los patrones de Inditex. Usaban los tejidos de Inditex. Entregaban su producción a los centros logísticos de Inditex. Eran Inditex en todo, salvo en el papel que habría hecho a la empresa legalmente responsable de las condiciones de trabajo. Esta arquitectura legal de externalización de responsabilidades es quizás la innovación más importante que Ortega aportó al capitalismo moderno. No la velocidad de producción ni la integración vertical de la cadena de suministro, sino el modelo legal por el cual
una empresa puede beneficiarse ilimitadamente del trabajo de miles de personas sin asumir ninguna responsabilidad sobre las condiciones en que ese trabajo se realiza. Es una estructura que hoy utilizan todas las grandes corporaciones del mundo, desde Amazon hasta Apple, pasando por las cadenas de comida rápida. Pero Zara fue una de las primeras en perfeccionarla a escala global. Y mientras esa arquitectura legal se perfeccionaba, Amancio Ortega construía algo más. Construía un mito, una narrativa de sí mismo y de su empresa que resultaba tan atractiva y tan difícil de cuestionar como las propias prendas que vendía en sus tiendas. El mito de Ortega tiene todos los elementos del cuento empresarial perfecto para la mentalidad española. El niño pobre que llega lejos por su propio esfuerzo. El autodidacta que no fue a la universidad, pero que entendió el negocio mejor que ningún MBA. El hombre discreto que huye de los focos, que no da entrevistas, que rechaza el lujo ostentoso a pesar de su fortuna, que come en la cantina de la empresa con los empleados, que lleva el mismo abrigo de paño año tras año, que dona discretamente a hospitales y escuelas en Galicia. Este mito fue construido con la misma habilidad con que Bayer construyó el mito de la ciencia para una vida mejor, con la misma habilidad con que la United Fruit Company contrató a Edward Bernays para convencer a los estadounidenses de que el banano era el símbolo de la amistad entre pueblos. El mito sirve para que la conversación sobre las trabajadoras del Rana Plaza se perciba como un ataque injusto a un hombre bueno, para que cuestionar a Inditex se sienta casi como una traición nacional en España, para que la enorme maquinaria de extracción de valor que es el modelo Zara quede envuelta en el aura cálida y doméstica de un señor de La Coruña que empezó cosiendo batas. Pero los mitos no sobreviven eternamente al contacto con la realidad. Y la realidad de Zara tiene una dimensión íntima y perturbadora que va más allá de las estadísticas de contaminación y las tragedias industriales en Asia. Es una dimensión psicológica. Es la historia de cómo Inditex nos colonizó la mente. Nos convenció de que necesitamos más ropa de la que necesitamos. Nos programó para sentir que lo que compramos hace 3 meses ya está obsoleto. Nos instaló en el cerebro un ciclo de deseo, compra, saciedad y nuevo deseo que se reinicia cada 2 semanas cuando llegan los nuevos modelos a las tiendas. Este ciclo no es accidental, es el producto de décadas de ingeniería comercial aplicada a la psicología del consumidor. Zara aprendió muy pronto que el enemigo del consumo no es la escasez económica, sino la saciedad emocional. Si la gente tiene suficiente ropa y está satisfecha con lo que tiene, deja de comprar. La solución es crear artificialmente la sensación de insuficiencia, de quedarse atrás, de llevar algo que ya no está de moda, aunque haya salido a la venta hace 10 semanas. El método principal para crear esa sensación es la escasez artificial y la renovación constante. Zara no repone las prendas agotadas. Cuando una talla o un modelo se acaba, desaparece para siempre de la tienda. Su sustituto en el lineal ya es algo diferente. Esto genera en el consumidor un estado permanente de urgencia. Si no compras ahora,
ya no podrás comprarlo. Si esperas a la próxima semana para pensártelo mejor, ya no estará. La psicología de la hora o nunca aplicada a la compra de ropa, combinada con precios lo suficientemente bajos como para que la barrera de decisión sea mínima. Si cuesta 12 euros y desaparece en una semana, lo más racional parece comprarlo, aunque no lo necesites realmente. Y así millones de personas acumulan armarios llenos de ropa que apenas usan mientras siguen comprando más. Es el mismo principio de dependencia que Bayer aplicó con la heroína, la misma arquitectura de necesidad artificial que Philip Morris construyó alrededor de la nicotina, solo que disfrazada de moda y modernidad y vendida en tiendas con música, electrónica y maniquíes perfectos. Pero el control de Inditex sobre los deseos del consumidor no se limita al diseño de tiendas y la gestión de inventario. En la última década, la empresa ha invertido miles de millones en tecnología para perfeccionar su capacidad de manipulación. En sus oficinas de Arteixo, en el enorme campus corporativo que Ortega construyó en las afueras de La Coruña, trabajan centenares de analistas de datos, procesando información en tiempo real sobre lo que se vende, lo que se toca, pero no se compra. ¿Cuánto tiempo pasa una cliente frente a cada estante? ¿Qué combinaciones de colores provocan que la gente coja una prenda o la deje? Cada tienda, Zara es un laboratorio de comportamiento del consumidor. Cada decisión de colocación de producto, cada color de iluminación, cada temperatura del local ha sido optimizada para maximizar la probabilidad de compra. Los probadores están diseñados con luces que favorecen el aspecto de quien se mira en el espejo. Las bolsas son de un tamaño que hace incómodo llevar solo una prenda. La música está calibrada para mantener el nivel de activación emocional en el punto óptimo para la toma de decisiones impulsivas. Y cuando una cliente sale de la tienda con su bolsa blanca y negra, sintiéndose bien consigo misma, sin saber exactamente por qué compró lo que compró, Inditex ya está analizando esa compra junto con millones de otras para afinar aún más el algoritmo de deseo en la siguiente colección. No es moda, es ingeniería del comportamiento aplicada a escala planetaria. Es Edward Bernays con inteligencia artificial. Y mientras ese algoritmo se afina en los servidores de Arteixo, en las fábricas de Bangladesh, las máquinas de coser siguen funcionando 14 horas al día, 7 días a la semana, produciendo las prendas que el algoritmo ha calculado que querrás dentro de 3 semanas. El círculo es perfecto, el beneficio es astronómico y el coste lo pagan, como siempre, los que tienen menos poder para negarse a pagarlo. Y en ese círculo perfecto hay una historia que Inditex prefiere que nunca conozcas. Una historia que no ocurrió en Bangladesh ni en Camboya, sino en el corazón de Europa, en Turquía, en Brasil, en Argentina, en países que están lo suficientemente cerca para que las excusas sobre la distancia cultural no funcionen. En 2017, una investigación del periódico brasileño Repórter Brasil reveló que trabajadoras en São Paulo cosían ropa para Zara en condiciones de servidumbre por deuda. Mujeres bolivianas que habían emigrado a Brasil con la promesa de un trabajo digno y que se encontraron encerradas en talleres clandestinos, durmiendo entre las máquinas de coser, sin poder salir porque debían el dinero del viaje y del alojamiento a los mismos intermediarios que las habían reclutado. Es el mismo sistema de endeudamiento que la United Fruit Company usaba con sus trabajadores en las tiendas de raya, la misma trampa que convierte la necesidad económica en esclavitud moderna. Inditex respondió con la misma fórmula de siempre. Suspendió temporalmente al proveedor, emitió un comunicado expresando su compromiso con los derechos laborales y continuó operando exactamente igual, porque el sistema no falla
Cuando estas cosas ocurren, el sistema funciona exactamente como fue diseñado. La subcontratación en cadena existe precisamente para que la empresa pueda beneficiarse del trabajo más barato posible, mientras mantiene una distancia legal suficiente para no ser considerada responsable. No es un error, es la arquitectura, y esa arquitectura sigue en pie hoy, mientras lees estas palabras, produciendo ropa que llegará a las tiendas la semana que viene. En Turquía, otro país donde Inditex tiene una red importante de proveedores, las investigaciones de la organización Clean Clothes Campaign documentaron en 2020 talleres donde las trabajadoras ganaban por debajo del salario mínimo legal, donde los contratos se firmaban en blanco para poder modificar las condiciones en cualquier momento, y donde las mujeres embarazadas eran despedidas sistemáticamente para evitar pagar la baja de maternidad. En Istambul, en los mismos barrios donde los turistas pasean admirando los minaretes y los bazares, funcionan sótanos textiles donde la luz del día no entra nunca y donde el ruido de las máquinas de coser sustituye a cualquier otro sonido desde el amanecer hasta la medianoche. Cuando los investigadores intentaron hablar con las trabajadoras fuera de los talleres, muchas se negaron por miedo a perder el empleo. Algunas hablaron en voz baja y con el rostro girado. Dijeron que los supervisores les advertían regularmente que había cientos de mujeres esperando para ocupar su puesto si ellas se quejaban. Es el mismo mensaje que recibían las costureras gallegas en los años 80, el mismo que recibían los cortadores de banano en Honduras en los años 20. El miedo al reemplazo es el instrumento de control más eficiente que existe, y Zara lo ha perfeccionado a escala global, porque en un mundo donde hay siempre una mujer más desesperada, dispuesta a coser por menos dinero en algún rincón del planeta, el poder de negociación del trabajador es siempre cercano a cero. Y Ortega construyó su imperio precisamente sobre esa certeza geográfica y demográfica, sobre la certeza de que la desesperación humana es un recurso inagotable y barato. Mientras tanto, en las tiendas la música sigue sonando, los maniquíes siguen sonriendo y la bolsa blanca y negra sigue siendo el símbolo de una modernidad que tiene el precio justo para que no te preguntes cuánto costó realmente fabricar lo que llevas dentro. Pero para entender la verdadera dimensión de lo que Inditex ha construido, necesitamos alejarnos por un momento de las fábricas y los talleres clandestinos. Necesitamos subir a los pisos más altos del edificio corporativo y observar cómo funciona la máquina desde arriba, porque el genio verdadero de Ortega no fue solo encontrar mano de obra barata, fue construir un sistema financiero y político que hace que sea prácticamente imposible atacar a la empresa desde ningún ángulo. Inditex cotiza en bolsa desde 2001. Ese año, la oferta pública de acciones fue el mayor estreno bursátil de la historia de España hasta ese momento. De repente, millones de pequeños inversores españoles se convirtieron en accionistas de Zara, pensionistas de Galicia, funcionarios de Madrid, profesores de Valencia, personas que compraban ropa en Zara y que ahora, además, eran propietarios de una pequeña fracción de la empresa. Esta operación tuvo un efecto político extraordinario. Convirtió a Inditex en una empresa demasiado grande para ser criticada sin que millones de españoles sintieran que el ataque era también contra su propio patrimonio. Cuando un periodista o un político cuestionaba las condiciones laborales en las fábricas bangladesíes de los proveedores de Zara, inmediatamente aparecían voces defendiendo a la empresa, no solo por razones ideológicas, sino por razones financieras personales. Mi pensión depende de esas acciones. Mi fondo de inversión tiene Inditex en cartera. Es la misma estrategia que usaron los grandes bancos antes de la crisis de 2008 para hacerse demasiado grandes para caer. Solo que aquí la dependencia no es solo económica,
sino también emocional e identitaria. Inditex es España, de la misma manera que el Rana Plaza es Bangladesh. Y cuestionar a Inditex se siente como cuestionar algo propio, algo tuyo, algo nuestro. La empresa reforzó esta sensación de propiedad colectiva a través de una estrategia de comunicación brillantemente calculada. Ortega apareció en las listas de los hombres más ricos del mundo, no como un plutócrata distante, sino como el vecino que triunfó. Los medios españoles, muchos de los cuales tienen relaciones publicitarias con Inditex, o cuyos propietarios tienen acciones en la empresa, construyeron durante décadas un relato de admiración acrítica, programas de televisión que celebraban el milagro gallego, libros de gestión empresarial que analizaban el modelo Zara como un caso de éxito a imitar, escuelas de negocios que invitaban a directivos de Inditex a dar conferencias sobre innovación y logística. Todo el ecosistema mediático y académico español construyó un muro protector alrededor de la empresa que hacía muy difícil que las voces críticas tuvieran espacio. Cuando en 2011 la organización SETEM publicó un informe detallado sobre las condiciones laborales en los proveedores de Inditex, el informe tuvo cobertura marginal en los medios españoles. Cuando activistas de la plataforma Ropa Limpia intentaron protestar frente a tiendas Zara en varias ciudades, las imágenes apenas aparecieron en los informativos. Pero cuando Ortega superó a Bill Gates como el hombre más rico del mundo, durante unas horas, en 2015, la noticia fue portada de todos los periódicos y tema de apertura en todos los telediarios. El contraste es revelador. No es solo sesgo mediático involuntario, es el resultado de décadas de construcción cuidadosa, de un relato que beneficia a todos los que tienen algo que ganar con el éxito de Inditex. Y ese círculo de beneficiarios es enorme. Incluye a los bancos que financiaron la expansión de la empresa, a los fondos de inversión que tienen sus acciones en cartera, a los políticos gallegos y nacionales que han encontrado en el éxito de Ortega un argumento de campaña, a los proveedores locales que todavía fabrican una parte de la producción en España y Portugal, a los miles de empleados de las tiendas que tienen un trabajo estable y relativamente bien remunerado comparado con el sector. Todos ellos tienen un incentivo para que la historia oficial de Zara, la historia del milagro gallego y la democratización de la moda, sea la que prevalezca sobre la otra historia, la historia de los talleres clandestinos, la historia del Rana Plaza, la historia del río Buriganga Negro como la tinta. Es exactamente el mismo mecanismo que protegió a I.G. Farben durante décadas después de la guerra, el mismo que permitió a Philip Morris seguir vendiendo cigarrillos décadas después de que sus propios científicos probaran que mataban. El poder no se ejerce solo con violencia, se ejerce también con dependencia económica, con captura mediática y con la construcción de relatos en los que todos los que importan tienen algo que ganar. Pero hay algo más en la historia de Inditex que trasciende la explotación laboral y la contaminación ambiental, algo que conecta directamente con la vida cotidiana de millones de personas que nunca trabajaron en una fábrica textil y que quizás nunca pisaron Bangladesh. Es el impacto de Zara sobre la cultura material de nuestra sociedad, sobre lo que significa tener ropa, vestirse, expresarse a través de lo que llevas puesto. Antes de Zara, la ropa tenía una relación diferente con el tiempo. Una chaqueta era una inversión que debía durar años. Un vestido bueno se guardaba para las ocasiones especiales. La ropa de diario se remendaba cuando se rompía. Las prendas pasaban de padres a hijos, de hermanos mayores a hermanos pequeños. No era solo una cuestión de economía, era una relación con los objetos que implicaba cuidado, reparación, mantenimiento. Una relación que reconocía que detrás de cada prenda había trabajo humano y recursos naturales que merecían ser respetados. Zara destruyó esa relación
de manera sistemática y deliberada, no porque fuera una consecuencia imprevista de su modelo de negocio, sino porque era una condición necesaria para que ese modelo funcionara. Para que alguien compre 24 veces al año, tiene que dejar de ver la ropa como algo que dura, tiene que empezar a verla como algo desechable, como un yogur con fecha de caducidad, como un periódico que se lee y se tira. Y para crear esa percepción, Inditex diseñó las prendas para que fueran desechables, no en el sentido de que se rompieran inmediatamente, aunque la calidad de muchas prendas de Zara es notoriamente inferior a la de marcas de precio similar de hace 20 años, sino en el sentido de que estuvieran vinculadas a un momento tan específico de una tendencia tan pasajera que llevarlas 3 meses después de comprarlas ya producía una leve sensación de anacronismo. La obsolescencia programada aplicada a la ropa. El mismo principio que Apple aplica a los teléfonos móviles y que los fabricantes de electrodomésticos llevan décadas aplicando a las lavadoras y los frigoríficos, pero con una diferencia importante. La obsolescencia de un teléfono o una lavadora es técnica y relativamente objetiva. La obsolescencia de una prenda de Zara es puramente cultural y completamente fabricada. No es que la camiseta que compraste en marzo ya no funcione en septiembre. Es que Zara ha conseguido que te sientas anticuado llevándola. Ha conseguido que asocies tu autoestima y tu pertenencia social con llevar lo último. Ha conseguido que el armario lleno deje de verse como abundancia y empiece a verse como un archivo de vergüenzas pasadas. Esta manipulación psicológica tiene consecuencias que van mucho más allá del consumo de ropa. Contribuye a una cultura general de descarte y reemplazo que se extiende a otros ámbitos de la vida, a las relaciones personales que se desechan cuando dejan de ser emocionalmente rentables, a los trabajos que se abandonan en cuanto aparece algo que parece más nuevo y estimulante, a las ideas políticas que se abrazan y se dejan según los ciclos de moda intelectual. Zara no inventó la cultura del descarte, pero la amplificó y la normalizó a una escala sin precedentes. Convirtió en cotidiano y barato algo que antes era excepcional y caro, y al hacerlo contribuyó a remodelar la psicología colectiva de varias generaciones de consumidores en todo el mundo. Los estudios sobre el comportamiento de los consumidores de fast fashion muestran patrones que los psicólogos describen como similares a los de las adicciones leves. El ciclo de anticipación antes de ir a la tienda, la subida emocional en el momento de la compra, la rápida saciedad seguida de una nueva sensación de vacío que solo puede llenarse con otra compra. Es el mismo ciclo que Bayer diseñó con la heroína en 1898, solo que en lugar de morfina acetilada, la sustancia activa es la dopamina, que libera encontrar algo nuevo y bonito a un precio que parece irresistiblemente bajo. Y como con cualquier adicción, los que más sufren las consecuencias no son los que tienen más recursos para gestionar sus impulsos, sino los que tienen menos, los jóvenes con menos formación crítica, las personas con menor seguridad económica, que usan la compra de ropa barata como sustituto accesible de otras formas de bienestar más costosas, las adolescentes que construyen su identidad y su pertenencia social a través de lo que llevan puesto, y para quienes no tener lo último de Zara puede sentirse como una exclusión real y dolorosa. Inditex lo sabe. Sus algoritmos de datos saben exactamente qué grupos demográficos son más vulnerables a qué tipos de estímulos de compra, y diseña sus campañas, sus tiendas, sus redes sociales y sus colecciones para maximizar el impacto sobre esos grupos. Es ingeniería de la vulnerabilidad humana, aplicada con una precisión que sus fundadores de La Coruña nunca soñaron, pero que sus sucesores en los departamentos de datos de Arteixo han perfeccionado hasta convertirla en ciencia. Hablemos ahora de algo que la empresa preferiría
que quedara en el interior de sus salas de juntas. Hablemos del poder político real de Inditex, no del poder blando de la publicidad y el patrocinio cultural, sino del poder duro de la influencia sobre las regulaciones que determinan las condiciones en que pueden operar las empresas textiles. Cuando la Unión Europea empezó a discutir seriamente, alrededor de 2019 y 2020, regulaciones de diligencia debida que obligarían a las empresas a ser legalmente responsables de las condiciones laborales y medioambientales en toda su cadena de suministro, incluidos los subcontratistas, Inditex movilizó uno de los lobbies empresariales más activos de Bruselas. La propuesta de la Comisión Europea era razonable y limitada. Las empresas grandes deberían identificar, prevenir y remediar los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de valor. Si una empresa como Inditex sabía que un proveedor usaba trabajo forzado o vertía químicos tóxicos al río, tendría que actuar o enfrentarse a consecuencias legales. Para Inditex y para el resto de las grandes marcas de moda, esto era inaceptable, porque significaba el fin de la arquitectura legal de externalización de responsabilidades que habían construido durante décadas. Significaba que la excusa de los subcontratistas ya no funcionaría ante un tribunal europeo. Los lobistas de las grandes empresas textiles trabajaron durante años para diluir, retrasar y debilitar esa regulación. Presionaron a los gobiernos de los Estados miembros. Financiaron estudios que advertían del impacto negativo sobre la competitividad europea. Argumentaron que las pequeñas y medianas empresas serían las más afectadas, usando a los pequeños como escudo para proteger a los grandes. El resultado fue una directiva de diligencia debida que, cuando finalmente fue aprobada en 2024, era considerablemente más débil que la propuesta original. Las grandes empresas habían ganado tiempo y habían conseguido que los umbrales de aplicación fueran lo suficientemente altos como para que muchos aspectos de sus cadenas de suministro quedaran fuera del alcance de la norma. Es el mismo patrón que Philip Morris usó para retrasar las regulaciones del tabaco durante décadas. El mismo que Chevron usó para evitar pagar la indemnización a los indígenas de Ecuador durante 30 años. El poder corporativo no necesita corromper abiertamente a los políticos para influir en las leyes. Solo necesita tener más recursos, más tiempo y más paciencia que los reguladores y los activistas que intentan cambiar las cosas. Y Inditex tiene todo eso en abundancia. Mientras tanto, en las tiendas de todo el mundo, la colección de primavera ya está siendo sustituida por la de verano, aunque el calendario diga que todavía es mayo. Las bolsas blancas y negras salen de las tiendas cargadas de prendas que en 3 meses serán viejas. Y en Daca, en Istambul, en Sao Paulo, en los talleres clandestinos de los suburbios industriales que nunca aparecen en los folletos turísticos, las máquinas de coser siguen funcionando. Siguen produciendo el deseo empaquetado en tela que Ortega convirtió en el negocio más rentable de la historia de la moda española. Pero hay una historia dentro de esta historia que todavía no hemos contado. Una historia que en 2017 sacudió las conciencias de miles de consumidores de una manera que ninguna estadística de contaminación ni ningún informe sobre condiciones laborales había logrado antes, porque las estadísticas son abstractas y los informes son densos, pero una nota escrita a mano escondida en el forro de un abrigo es algo completamente diferente. Es una voz humana que te habla directamente desde el otro lado del mundo. Imagina que estás en casa, en un frío día de invierno. Acabas de comprar un abrigo en Zara. Lo sacas de la bolsa, lo extiendes sobre la cama para mirarlo bien, antes de colgarlo en el armario. Y mientras lo doblas para comprobar si necesitas plancharlo, notas algo extraño en el forro interior. Hay algo cosido allí que no debería estar.
Sientes el bulto entre los dedos y tiras del hilo con cuidado. Aparece un pequeño trozo de tela doblado varias veces. Lo desdoblas y encuentras un texto escrito en letras pequeñas e irregulares. El texto dice que quien cosió ese abrigo no recibió su salario, que lleva meses trabajando sin cobrar, que no sabe cómo va a alimentar a su familia, que si quien encuentra esta nota puede hacer algo, por favor que lo haga. Esto no es una metáfora. Esto ocurrió de verdad. En 2017, una mujer llamada Yu Wixian compró un abrigo en una tienda Zara de Istambul. En el forro encontró exactamente ese tipo de nota, escrita en turco por una trabajadora que identificaba el taller donde había sido cosida la prenda y describía las condiciones de impago y explotación. La mujer publicó la nota en las redes sociales. La historia se viralizó en pocas horas. Los medios de todo el mundo la recogieron. Por unos días el nombre de Zara apareció asociado no a la moda, sino a la explotación. Inditex reaccionó suspendiendo al proveedor e investigando el caso. Emitió comunicados sobre sus compromisos con los derechos laborales. Y en pocas semanas, el ciclo de noticias siguió adelante y la historia quedó enterrada bajo el aluvión de nuevas colecciones y nuevas tendencias. Pero lo que hace especialmente poderosa esa historia de la nota en el abrigo no es solo lo que revela sobre las condiciones laborales, es lo que revela sobre la naturaleza de la relación que Zara ha establecido entre las trabajadoras que producen la ropa y los consumidores que la compran. Una relación de absoluta invisibilidad. Las trabajadoras son invisibles para los consumidores. Los consumidores son invisibles para las trabajadoras. Entre ellos se interpone una cadena de intermediarios, subcontratistas, agentes, importadores y distribuidores, que tiene como función principal mantener esa invisibilidad. Porque si los consumidores pudieran ver a las personas que cosen su ropa, si pudieran mirarlas a los ojos, si pudieran escuchar sus voces, la transacción comercial se volvería mucho más difícil de realizar sin remordimientos. Y los remordimientos son el enemigo del consumo. La nota en el abrigo fue una grieta en esa invisibilidad. Una trabajadora anónima encontró la manera de atravesar todas las capas de intermediarios y de hablar directamente con la persona que al final de la cadena se beneficiaba de su trabajo sin saberlo. Fue un acto de resistencia pequeño y enorme al mismo tiempo. Pequeño porque no cambió nada estructuralmente. Enorme porque demostró que la invisibilidad no es absoluta, que detrás de cada prenda hay una historia humana que puede aflorar en el momento más inesperado. Y esa posibilidad, esa grieta en el sistema de invisibilidad que Inditex ha construido con tanto cuidado, es quizás la amenaza más profunda para el modelo de negocio del fast fashion. Porque el modelo solo funciona mientras los consumidores no piensen demasiado en lo que hay detrás de lo que compran. En los últimos años han aparecido cada vez más grietas de ese tipo. Las redes sociales han dado voz a trabajadoras de Bangladesh, Camboya y Etiopía que antes no tenían manera de llegar al público occidental. Los documentales sobre la industria textil han acumulado millones de visualizaciones. Los movimientos de consumo responsable y moda sostenible han ganado visibilidad aunque todavía representen una fracción marginal del mercado total. Y una generación de consumidores jóvenes que creció con Internet y con una conciencia medioambiental y social más desarrollada que la de sus padres, ha empezado a hacer preguntas incómodas. Preguntas como ¿por qué esta camiseta cuesta 8 euros si está hecha de algodón orgánico certificado, cosido por manos humanas en algún lugar del mundo? Preguntas que no tienen respuestas cómodas dentro del modelo Zara. Inditex ha respondido a estas preguntas
con la herramienta que siempre ha usado cuando la realidad amenaza con volverse inconveniente. Ha respondido con marketing, con colecciones Join Life de materiales supuestamente sostenibles que representan una fracción pequeña de su producción total, pero que ocupan una posición central en su comunicación, con informes anuales de sostenibilidad llenos de compromisos voluntarios y métricas cuidadosamente seleccionadas, con patrocinios de iniciativas medioambientales y sociales que generan buena prensa sin cambiar nada fundamental en el modelo de negocio. Es el greenwashing en su forma más sofisticada. No la negación burda de los problemas, sino su absorción y neutralización dentro del discurso corporativo. Inditex no niega que la industria textil tiene un problema medioambiental. Dice que ella es parte de la solución. No niega que ha habido problemas laborales en su cadena de suministro. Dice que trabaja activamente para mejorarlos. Es una posición que es simultáneamente imposible de refutar y completamente vacía de contenido real. Porque mientras Inditex habla de sostenibilidad, sigue lanzando 24 colecciones al año. Sigue comprimiendo los precios a sus proveedores hasta el límite de lo humanamente soportable. Sigue utilizando la arquitectura legal de subcontratación en cadena para mantener su distancia de responsabilidad respecto a las condiciones en que se produce su ropa. El discurso ha cambiado, el modelo no, y mientras el modelo no cambia, las consecuencias del modelo tampoco cambian. Las trabajadoras siguen cosiendo 14 horas al día por salarios de miseria. Los ríos de Bangladesh siguen tiñéndose de negro. Las montañas de ropa desechada siguen creciendo en los desiertos de Chile y en los vertederos de Ghana. Y en las oficinas de Arteixo, los algoritmos siguen calculando el próximo deseo que instalarán en el cerebro de millones de consumidores que entrarán la semana que viene en una tienda Zara sin saber exactamente por qué se sienten atraídos hacia ella. Esta es la historia que Inditex no quiere que conozcas. No porque sea un secreto perfectamente guardado, porque no lo es. Hay decenas de libros, documentales, investigaciones periodísticas e informes de organizaciones de derechos humanos que documentan todo lo que hemos contado aquí y mucho más. Esta historia no está oculta. Está simplemente enterrada bajo el ruido constante de las nuevas colecciones, las campañas publicitarias, los influencers patrocinados y el ciclo interminable de tendencias que Zara genera y gestiona con una precisión que ninguna otra empresa del mundo ha igualado. La información existe. El problema no es el acceso a la información. El problema es que el sistema está diseñado para que esa información llegue siempre en el momento equivocado. Que el reportaje sobre las condiciones laborales en Bangladesh aparezca justo cuando estás decidiendo si comprar o no esa chaqueta en Zara produce una incomodidad que la mayoría de las personas resuelve de la manera más sencilla posible, apagando el teléfono, cerrando el artículo y comprando la chaqueta, porque es barata y bonita y la necesitas para el viernes, porque el problema es enorme y tú eres una persona pequeña. ¿Y qué diferencia puede hacer tu decisión individual frente a un sistema de esta magnitud? Esta rendición ante la impotencia es la última y más sofisticada victoria del modelo Zara. No solo ha colonizado tus deseos, también ha colonizado tu sentido de agencia. Te ha convencido de que eres un consumidor, no un ciudadano. De que tu poder se ejerce eligiendo entre diferentes marcas, no cuestionando el sistema que produce esas marcas. De que la solución a los problemas del fast fashion es comprar fast fashion sostenible, no comprar menos.
Es el círculo más perfecto de todos. El sistema genera el problema, vende la solución al problema y captura el impulso de cambio dentro de su propio modelo de negocio. Es Bayer vendiendo la cura para la adicción a la morfina con heroína. Es Philip Morris vendiendo cigarrillos light como alternativa saludable al tabaco. Es la farmacia del diablo con un logo nuevo y una colección de primavera recién llegada a las tiendas. Llegamos al momento en que la historia exige que miremos de frente lo que hemos estado rodeando durante todo este relato. Hemos hablado de fábricas y de ríos contaminados. Hemos hablado de talleres clandestinos en Sao Paulo y de notas escondidas en abrigos de Estambul. Hemos hablado de algoritmos de deseo y de arquitecturas legales diseñadas para evadir responsabilidades. Pero hay algo que todavía no hemos dicho con toda la claridad que merece. Algo que conecta la historia de Zara con todas las historias que hemos contado antes en este canal. Con la historia de Bayer y la heroína, con la historia de la United Fruit Company y las repúblicas bananeras, con la historia de Philip Morris y los documentos que probaban que sabían que mataban. Lo que conecta todas esas historias no es la maldad individual de sus protagonistas. Ortega no es un monstruo, es un hombre que encontró una fórmula que funciona dentro de un sistema que la premia. Lo que conecta todas esas historias es algo más profundo y más difícil de nombrar. Es la decisión sistemática y repetida de tratar la vida humana como una variable de coste, de mirar a una mujer de 23 años en Dhaka y ver no una persona con una historia y unos sueños y una familia que la espera en casa, sino un número en una hoja de cálculo. Un coste unitario de mano de obra que debe ser minimizado para maximizar el margen de beneficio. Esa decisión no se toma una sola vez en una sala de juntas oscura por un hombre con bigote imperial como Carl Duisberg. Se toma miles de veces al día en miles de despachos de todo el mundo por personas que llevan trajes impecables y que por las noches vuelven a casa con sus familias y se consideran a sí mismas buenas personas. Se toma cuando un director de compras de Inditex presiona a un proveedor bangladesí para que baje el precio por unidad 2 céntimos más. Se toma cuando ese proveedor, para absorber esa reducción sin perder el contrato, recorta el turno de descanso de sus trabajadoras de 30 minutos a 15. Se toma cuando el inspector de seguridad que visita la fábrica anota en su informe que las salidas de emergencia están parcialmente bloqueadas, pero decide no escalarlo, porque el contrato de auditoría depende de mantener una relación fluida con el cliente. Se toma en cadena, en miles de eslabones invisibles, por personas que nunca se miran a los ojos, con las trabajadoras, cuyas vidas están degradando con cada decisión. Y al final de esa cadena de decisiones pequeñas y cotidianas está el edificio Rana Plaza, con las paredes agrietadas y 3.000 personas dentro, porque el gerente les dijo que si no venían las despediría. No hubo un villano que ordenó que el edificio se derrumbara. Hubo un sistema que hizo que derrumbarse fuera la consecuencia lógica de miles de decisiones individuales que cada una por separado parecía razonable y necesaria. Eso es lo que hace que la historia de Zara sea más difícil de contar que la historia de Bayer en Auschwitz o la historia de la United Fruit Company en Guatemala. Porque en esas historias había villanos reconocibles. Había a Carl Duisberg visitando el frente de guerra con orgullo. Había ejecutivos firmando órdenes de compra de mujeres en campos de concentración. Había golpes de Estado y masacres en plazas públicas. La maldad era visible y localizable. En la historia de Zara,
La maldad es difusa y sistémica. Está distribuida entre millones de decisiones de compra de consumidores que solo quieren vestirse bien gastando poco, entre miles de decisiones empresariales de personas que solo están haciendo su trabajo dentro de las reglas del sistema, entre cientos de decisiones políticas de reguladores que tienen incentivos para no regular demasiado agresivamente. Nadie es el villano. El sistema es el villano. Y eso lo hace mucho más difícil de combatir que cualquier Karl Duisberg o cualquier Minor Keith. Porque no puedes juzgar a un sistema en Nuremberg. No puedes encarcelar a un modelo de negocio. No puedes exigir responsabilidades personales a una estructura diseñada precisamente para que nadie sea personalmente responsable de nada. Pero la historia también nos enseña que los sistemas no son eternos, que los modelos de negocio que parecen invencibles tienen puntos de quiebre, que los imperios que se creían eternos tienen fisuras por donde entra la luz. Y en la historia de Inditex, esas fisuras existen. Son pequeñas todavía, son insuficientes todavía, pero están ahí y vale la pena nombrarlas, porque son el único antídoto real contra la desesperanza que produce conocer todo lo que hemos contado en este relato. La primera fisura es legal. En junio de 2024, mientras preparábamos este reportaje, un tribunal en Francia condenó a Inditex por prácticas de trabajo encubierto en sus cadenas de suministro. Fue la primera condena penal de una gran marca de moda en Europa por delitos relacionados con las condiciones laborales de sus proveedores. La multa fue simbólica en términos económicos, pero el precedente es histórico. Por primera vez, un tribunal europeo rechazó el argumento de que la cadena de subcontratación crea una distancia legal suficiente para eximir de responsabilidad a la marca matriz. Por primera vez, un juez dijo en términos legales lo que los activistas llevan décadas diciendo en términos morales: que si te beneficias del trabajo, eres responsable de las condiciones en que ese trabajo se realiza, independientemente de cuántos subcontratistas haya entre tú y la trabajadora. Si ese precedente se consolida y se extiende a otros países europeos, el modelo de externalización de responsabilidades sobre el que Inditex y toda la industria del fast fashion han construido su negocio se vuelve legalmente insostenible. No inmediatamente, no de un día para otro, pero de manera gradual e irreversible. La segunda fisura es económica. El modelo del fast fashion depende de que los consumidores sigan comprando cada vez más ropa, cada vez más barata. Pero hay señales de que ese crecimiento tiene límites físicos y psicológicos. Los armarios tienen un tamaño finito. La atención humana tiene una capacidad finita de procesar estímulos de consumo antes de saturarse, y una generación de consumidores que creció viendo documentales sobre el Rana Plaza y leyendo sobre el cambio climático está desarrollando una relación diferente con la compra de ropa. No mayoritaria todavía, no suficientemente extendida todavía para amenazar el modelo, pero creciente. La economía de la segunda mano, la ropa vintage, el intercambio entre particulares, son tendencias que están creciendo precisamente entre los grupos demográficos más jóvenes y más educados, que son también los consumidores del mañana. Inditex lo sabe y por eso ha intentado colonizar también ese espacio, lanzando sus propias plataformas de reventa de ropa usada. Es el mismo movimiento que Philip Morris hizo cuando lanzó el IQOS para colonizar el espacio de la reducción de daños, pero colonizar un espacio no es lo mismo que controlarlo. Y hay algo en la economía de la segunda mano que es estructuralmente incompatible
con el modelo de fast fashion. Cada prenda que se intercambia entre particulares es una prenda que no se compra nueva en Zara. Cada persona que descubre que puede vestirse bien comprando ropa de segunda calidad es una persona que ha roto parcialmente el ciclo de dependencia que Inditex ha construido. Son grietas pequeñas en un dique enorme, pero los diques se rompen por las grietas. La tercera fisura es tecnológica y es quizás la más interesante y la más ambigua. La misma tecnología que Inditex usa para perfeccionar sus algoritmos de deseo está siendo usada por investigadores, periodistas y activistas para rastrear las cadenas de suministro con una precisión sin precedentes. Herramientas de análisis de datos que permiten seguir el rastro de una prenda desde la tienda hasta la fábrica. Tecnología de blockchain que puede crear registros inmutables de toda la cadena de producción. Inteligencia artificial que puede identificar patrones de violaciones laborales en los datos financieros de los proveedores. La transparencia forzada que estas tecnologías pueden generar es la pesadilla de cualquier modelo de negocio basado en la invisibilidad de sus cadenas de suministro. Inditex lleva años invirtiendo en estas mismas tecnologías para usarlas en su favor, para optimizar su logística y predecir tendencias. Pero no puede controlar el uso que otros hacen de ellas. No puede evitar que un investigador de una universidad europea use las mismas herramientas para mapear sus redes de subcontratación y publicar los resultados. No puede evitar que un periodista use el análisis de datos para conectar puntos que antes eran imposibles de conectar desde fuera. La tecnología que dio a Inditex su ventaja competitiva puede ser también la herramienta que finalmente haga imposible mantener la invisibilidad en la que su modelo se sustenta. Pero ninguna de estas fisuras, ni la legal, ni la económica, ni la tecnológica, será suficiente por sí sola para cambiar el sistema. Porque el sistema no cambia solo desde arriba, desde los tribunales o desde las regulaciones. Cambia también desde abajo, desde las decisiones cotidianas de millones de personas que compran ropa cada semana. Y aquí es donde la historia de Zara se vuelve incómoda de una manera que las historias de Bayer o de la United Fruit Company no lo son. Porque en esas historias tú no eras parte del problema. No compraste heroína de Bayer. No comiste bananos de la United Fruit Company mientras sabías lo que estaba pasando en Colombia. Eras un observador de una historia que ocurrió antes de que nacieras o en lugares que nunca visitaste. Pero en la historia de Zara tú sí eres parte del sistema. Quizás llevas ahora mismo una prenda de Inditex. Quizás la compraste la semana pasada, o el mes pasado, o hace 6 meses. Quizás en tu armario hay 10 o 20 o 30 prendas que forman parte de esta historia, no como víctima, como consumidor, como la persona al final de la cadena cuya demanda hace posible que todo lo demás exista. Eso no significa que seas culpable de las muertes del Rana Plaza. La responsabilidad moral de lo que ocurrió allí recae sobre las empresas que construyeron el sistema, sobre los propietarios de las fábricas que ignoraron las grietas en las paredes, sobre los gobiernos que no regularon, sobre los auditores que miraron hacia otro lado, no sobre los consumidores que compraron una camiseta sin saber lo que había detrás. Pero sí significa algo. Significa que tienes información que antes no tenías. Que después de escuchar esta historia, ya no puedes comprar una prenda de Zara con la misma inconsciencia con que lo hacías antes. No porque debas convertirte en un activista o dejar de comprar ropa para siempre, sino porque la información transforma la relación entre el consumidor y el producto.
porque saber cambia las cosas aunque no cambie todos los comportamientos de manera inmediata. Porque el primer paso para que un sistema cambie es que la gente que lo alimenta con su dinero y su atención empiece a ver el sistema por lo que es. Y lo que Inditex es, lo que Zara es, en su dimensión más honesta y más completa, es una máquina extraordinariamente eficiente de convertir la desesperación humana en ropa barata. Una máquina que funciona porque hemos aceptado colectivamente que el precio de una camiseta es lo que marca el tiempo en el que alguien tarda en ganar lo suficiente para comprársela. Una máquina que seguirá funcionando mientras sigamos creyendo que la moda accesible es un derecho conquistado y no el resultado de un sistema que externaliza sus costos reales sobre los cuerpos de las personas que tienen menos poder para resistirse. La próxima vez que entres en una tienda Zara y veas esa camiseta perfecta a 12 euros, detente un segundo, no para sentirte culpable, sino para preguntarte quién pagó la diferencia entre lo que cuesta producirla de manera digna y los 12 euros que tú pagas en la tienda. Alguien pagó esa diferencia. Siempre hay alguien que paga la diferencia. Y en la historia del fast fashion, como en todas las historias que hemos contado en este canal, esa persona siempre es la que tiene menos poder para negarse a pagar. La mujer de 23 años en Dhaka que cosió esa camiseta, ganando menos en un mes de lo que tú pagarás por ella en 20 minutos. El río Buriganga, que se tiñó de negro para que el azul de la tela fuera exactamente el tono que el algoritmo de Inditex calculó que más te gustaría. El suelo agotado de algodón, donde antes había un bosque y donde ahora solo crece lo que la empresa necesita que crezca. El sistema de Zara no es solo una empresa de moda. Es el retrato más fiel que tenemos de cómo funciona el capitalismo global, cuando se le permite operar sin los contrapesos de la regulación efectiva, la transparencia real y la responsabilidad legal genuina. Es el espejo en el que, si nos miramos con honestidad, podemos ver no solo lo que llevamos puesto, sino lo que hemos decidido no ver para poder seguir llevándolo. Amancio Ortega construyó el mayor imperio de la moda de la historia desde un taller de batas en La Coruña. Lo hizo con inteligencia, con determinación y con una comprensión del deseo humano que pocos empresarios han tenido. También lo hizo sobre los hombros de millones de mujeres invisibles, cuyos nombres nunca conoceremos y cuyas historias nunca aparecerán en los libros de gestión empresarial que celebran su genio. Esa es la historia completa. No la media historia del milagro gallego, no la otra media historia del villano corporativo. La historia completa, que incluye ambas cosas al mismo tiempo y que nos obliga a sostener esa contradicción sin resolverla fácilmente en ninguna dirección. Porque la realidad es siempre más incómoda que cualquier relato simple. Y la incomodidad, cuando se sostiene en lugar de evitarse, es el único punto de partida real para el cambio. La fábrica del deseo sigue abierta. Sus luces son brillantes, su música es perfecta y sus precios son irresistibles. Pero en los sótanos de esa fábrica, cosido en el forro de cada prenda, hay una nota que está esperando a que alguien la encuentre. Una nota escrita por manos invisibles que dice simplemente esto: estoy aquí, existo. Mi trabajo tiene un valor que no está reflejado en el precio que tú pagas, y merezco que lo sepas. Esta es la verdadera historia de Zara. Esta es la historia que la etiqueta no cuenta. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Si este relato te ha abierto los ojos, compártelo, porque la única manera de hacer visible lo que el sistema ha diseñado para ser invisible es que más personas lo vean.
Seguiremos aquí contando las historias que el poder prefiere que no conozcas. Hasta la próxima crónica en el corazón de la oscuridad.